Bienvenidos a nuestro viaje de transformación. Hoy estamos en el quinto estudio de la serie La Iglesia Transformada. Se llama el estudio La Fe para Amar y estaremos leyendo de la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 hasta 23. La primera de Pedro, capítulo 1, 22 hasta 23. Aquí nos dice el apóstol Pedro: Ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad, y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. En la noche antes de su muerte, cuando los 12 apóstoles se reunieron con Jesús en el aposento alto en Jerusalén para celebrar la Pascua, ellos estaban muy lejos de ser la plenitud del carácter y poder de Jesús. Durante 3 años y medio habían escuchado sus enseñanzas sobre el significado de la vida en el reino de Dios, en lugares públicos rodeados de multitudes, y también en casas y lugares aislados cuando tenían conversaciones privadas con Él. Habían escuchado muchas veces sobre la humildad, compasión, paciencia, perdón y amor incondicional que los podían transformar en verdaderos hijos de Dios en la imagen del Padre. Sin embargo, en el aposento alto esa noche, estos, quienes eran los más cercanos a Jesús, estaban discutiendo sobre quién de ellos era merecedor de un lugar especial en el reino de Dios. Probablemente comenzaron a discutir cuando intentaban decidir quién tendría el privilegio de sentarse junto a Jesús esa tarde. Cuando Jesús finalmente se les unió para cenar, debió descubrirlos en una situación tensa justo cuando entraba al cuarto. En vez de ser impaciente por la falta terca de comprensión de ellos, Él decidió dejarles una parábola visible, que tendría el poder de grabar en sus mentes una imagen inolvidable sobre la belleza de la humildad. Él, su maestro y señor, tomó la posición de un siervo y con una toalla y un tazón de agua comenzó a lavarles los pies. Ellos nunca olvidarían ese momento tan poderoso. Serían bendecidos si pudieran aprender a servirse los unos a los otros de manera humilde, en vez de discutir quién de ellos merecía que les sirvieran. El problema no era que aún les faltara mucho por aprender, sino que debían comprometerse a poner en práctica lo que habían aprendido, para poder vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Ya sabían mucho sobre la humildad, pero aún debían rendirse, vivir en humildad. Después de lavarles los pies, Jesús les dijo: Este mandamiento nuevo les doy, que se aman los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Juan 13, 34 hasta 35. ¿Serían conocidos por su amor? ¿Qué pensaron cuando Jesús les dijo eso, justo después de que los encontrara teniendo una discusión egoísta? ¿Se dieron cuenta, de pronto, que estaban lejos de ser dignos? Eran cercanos a su maestro, pero no estaban cerca de amar como amaba él. En ese momento no tenían idea de cuánto los amaba Jesús. No comprenderían el tipo de amor que Jesús les tenía hasta que lo vieran crucificado. Pero el amor que se tendrían entre ellos y su habilidad de amar como Él amaba era tan importante que les repitió este mandamiento nuevamente esa misma tarde, a través de otra parábola.
Dejaron el aposento alto y comenzaron a caminar hacia los límites de Jerusalén, rumbo al monte de los Olivos, el cual estaba como 1 kilómetro de distancia. A lo largo del camino, en algún punto, probablemente cuando ya estaban entre los árboles de olivos, él se comparó con una vid, y a sus discípulos con las ramas de la vid. Juan 15, 1 hasta 17. Para ser sus discípulos deben dar fruto, pero para dar fruto deben permanecer conectados a él, como las ramas tienen que permanecer conectadas a la vid para recibir la energía y el sustento necesario que produce fruto. ¿Cómo podrían permanecer en él, cerca de él? Debían permitir que sus palabras permanecieran en ellos, al permitir que esas enseñanzas los transformaran a su imagen. Fue entonces cuando les volvió a recordar, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Juan 15, 12. ¿Por qué se enfocó en este mandamiento, en este último momento? Era la base de todos los otros mandamientos. Humillarse como un niño, perdonar sin límites, practicar la compasión como el buen samaritano, todos provienen de este mandamiento singular. Ellos aún estaban muy lejos de practicar este mandamiento y secretamente sabían en sus corazones que había mucho que debían cambiar. De hecho, en lo que amanecía el día siguiente, Pedro, quien más había alardeado sobre su valor como discípulo, negó que conocía a Jesús cuando se enfrentó a sus enemigos. Quizás no es tan difícil para nosotros comprender los problemas que tuvieron los primeros discípulos al tratar de sobreponerse a sus viejas mentalidades y tratar de practicar de manera constante una manera nueva de pensar. Nosotros lo entendemos porque, a pesar del nivel de fe que creemos tener en Jesús, nosotros también caemos fácilmente en nuestros viejos hábitos. Guardamos rencor, perdemos la paciencia, protegemos de manera egoísta lo que creemos que nos pertenece. Nos cuestionamos las necesidades de otros cuando éstas nos retan a ser más generosos. Somos rápidos para criticar y lentos al tratar de comunicar confianza a otros. Así que no nos sorprende que los apóstoles tuvieran dificultades en estos momentos, incluso cuando Jesús estaba con ellos. Quizás hasta usemos sus dificultades para justificar nuestras propias batallas. Pero lo que realmente es más difícil de comprender, y lo que a su vez es lo más fácil de ignorar sobre estos primeros discípulos, es que poco más de 50 días después, los discípulos de Jesús explotaban de compasión amorosa, amabilidad y generosidad. Se amaban con completo abandono. ¿Qué pasó? Lucas, el escritor de Hechos, continúa la historia de desdoblar el inicio y desarrollo de la iglesia, cuando los discípulos comenzaron a reunirse como la asamblea de Dios, de Jesús. Menos de 2 meses después de la cena en el aposento alto, Pedro, quien había negado a Jesús, se paró en el templo judío en Jerusalén, lleno durante la fiesta de Pentecostés, en plena vista de los enemigos de Jesús, y habló sobre las buenas nuevas, que Jesús es Señor y Rey. En respuesta, 3,000 personas se bautizaron para ser perdonados de sus pecados y nacer de nuevo, a recibir el Espíritu de Dios para vivir en ellos. Muchas de esas personas estaban visitando Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés, la cual atraía a judíos que eran de partes lejanas del Imperio Romano. Habían llegado de lugares a los que las enseñanzas de Jesús
aún no habían llegado. Ahora que de repente se habían convertido en discípulos de Jesús e hijos del Padre, debían permanecer en Jerusalén el tiempo suficiente para aprender a vivir en el reino del Padre. Eran extraños en una ciudad enorme. ¿Dónde se quedarían? ¿Cómo conseguirían sustento? Este momento sería transformador para los discípulos que eran de Jerusalén y pueblos vecinos, y que conocían muy bien lo que Jesús había enseñado. ¿Cómo reaccionarían? Lucas nos dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo, ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del público. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Hechos 2, 44 hasta 47. Lucas está describiendo las primeras reuniones de la iglesia en Jerusalén. Jesús los había llamado para que se juntaran y fueran hijos del Padre y vivieran en su imagen. Ahora se reunían gozosamente para adorar a Dios por la vida nueva y amarse en la imagen del Padre. Los discípulos sabían que para amarse los unos a los otros como Jesús los había amado, significaba que debían amar de manera incondicional, sacrificando para amar. El primer acto de este amor los movió a vender lo que poseían para poder apoyar a los creyentes quienes habían sido desconocidos de regiones lejanas hasta hace poco. Aquí, de manera sorprendente y espontánea, desde el principio, la iglesia estaba manifestando la plenitud de Jesús. ¿Qué sucedió en esos 2 meses que pasaron desde la noche en el aposento hasta el día de la fiesta de Pentecostés? Lo que pasó inmediatamente después fue la muerte de Jesús, dejando a los apóstoles desesperados y temerosos por lo menos durante 3 días. Después resucitó de entre los muertos, probando de manera poderosa que en verdad había venido del Padre y confirmado más allá de cualquier duda de que Él, Jesús, era la expresión del amor y poder del Padre. La resurrección de Jesús quitó cualquier duda de las mentes de los discípulos de que aprender a vivir en amor era el propósito único por el cual el Creador los había formado. La resurrección hizo que todas las enseñanzas de Jesús cobraran vida en las mentes y corazones de los discípulos. Sabían que podían dejar sus vidas de egoísmo y odio y vivir esta vida nueva como cuerpo de Jesús, sin temor y con completo compromiso. Luego Lucas dice que pasaron 40 días con Jesús después de su resurrección, mientras él continuaba enseñándoles sobre la vida en el reino, según Hechos 1, 3. Cuando se sentaron a sus pies durante esos días, debieron absorber cada palabra e imaginaron lo que harían para amar de la misma manera en que Jesús los amó. Eran tiempos muy emocionantes. Después, cuando llegó el día de Pentecostés y estos 3,000 fueron bautizados, los discípulos supieron rápidamente qué hacer, sin pensarlo y sin arrepentirse. Su fe, fortificada en Jesús, encendió la pasión para practicar. Aquellos que tenían recursos gozosamente compartían con los que no, para que nadie estuviera necesitado. Un tiempo después de la fiesta de Pentecostés, Lucas dijo que todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Hechos 4:32.
¿De qué manera estaban unidos? Lucas explica. Dice, nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas. Hechos 4, 32 hasta 34. Estaban unidos por la práctica del amor de Jesús. La realidad de la resurrección de Jesús es que la resurrección los empoderó para que de manera entusiasta se sacrificaran para cuidarse entre ellos. Así como Jesús había resucitado, ellos también habían resucitado de sus vidas destruidas por el egoísmo para poder vivir en amor. Lucas describió la fe de varios de los individuos en la iglesia primitiva que inspiraban a los demás miembros de la iglesia. Uno de ellos era un discípulo llamado José de la isla de Chipre. Vendió un campo que poseía y llevó el dinero a los apóstoles para que lo distribuyeran entre los pobres. Su comportamiento era tan alentador que los apóstoles le dieron el nombre de Bernabé, que en arameo significaba consolador. Hechos 4, 36 hasta 37. Otro discípulo, Esteban, estaba lleno de la gracia y el poder de Dios, dice Lucas en Hechos 6, 8. Los apóstoles lo eligieron junto con otros 6 discípulos para que distribuyeran la comida entre los pobres y necesitados, especialmente entre las viudas que no tenían los medios para sostenerse. Una persona como Esteban, que es llena de gracia, está bien equipada para llevar a cabo esta tarea. La gracia es la cualidad del amor que da misericordia para aliviar el sufrimiento de las personas sin cuestionar lo merecido. La iglesia respetaba a Esteban por su gracia. Él podía mostrar compasión fácilmente, sin pensarlo. También estaba Dorcas, quien era bien conocida por las buenas obras que realizaba entre los pobres, haciéndoles túnicas y vistiéndolos. En Hechos 9, 36 hasta 39. La descripción de Lucas sobre estos discípulos ayudó a ilustrar cómo la iglesia primitiva entendía su misión como cuerpo de Cristo, para poder llegar a tener la plenitud de Jesús desde el inicio. Pero los últimos 2 tercios de la historia de Lucas en el libro de los Hechos sobre el desarrollo de la iglesia están enfocados en el trabajo de Pablo afuera de Palestina, en las regiones y provincias del Imperio Romano por las costas del Mediterráneo. Los discípulos de Palestina eran en su mayoría de orígenes judíos. Pablo estaba dedicado a llevarles las buenas nuevas a los gentiles. Los gentiles eran personas que no eran judíos, o que eran de cualquier otra nacionalidad o raza. El racismo y prejuicio profundamente arraigados siempre había separado a los judíos de los gentiles. El trabajo de Pablo de enseñarles la palabra de Dios a los gentiles era un trabajo muy especial de amor. Él era el mensajero de Jesús que llevaría el mensaje ámense los unos a los otros a otro nivel para poder amar al prójimo como a sí mismo. Las asambleas de Jesús que Pablo estableció en ciudades grandes como Éfeso, Corinto y Roma se convirtieron en comunidades que unieron a los judíos con los gentiles, esclavos con los libres, pobres y ricos en la imagen del amor de Cristo. Amar a quienes son como nosotros no presenta el mismo reto
que amar a alguien que es muy distinto a nosotros, especialmente si previamente lo odiábamos. Pablo tenía una credibilidad increíble en su trabajo entre los gentiles. Antes de convertirse en discípulo de Jesús, cuando se conocía como Saulo, había sido un judío políticamente poderoso que perseguía a los miembros de la iglesia con un odio inagualable. Después Saulo descubrió lo rico y misericordioso del amor de Jesús cuando éste, después de su resurrección, intervino desde los cielos para detener a Saulo y darle una vida nueva. Saulo se convirtió en Pablo. El perseguidor se convirtió en el perseguido. Su odio se disolvió y se convirtió en amor apasionado hacia los perdidos, de cualquier nación, nivel económico o clase social. Y cuando los miembros de la asamblea en Corinto se enfrentaron a problemas al tratar de formar un cuerpo de creyentes que sintieron amor genuino, él les escribió la descripción bella de lo que es el amor, y la cual es una de las más citadas del Nuevo Testamento. El amor es paciente, dice, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. La primera de Corintios 13, 4-7. Imagínense, esas palabras fueron escritas por un hombre que muy temprano en su vida había sido motivado por puro odio. Su transformación era una inspiración para cada miembro del cuerpo de Cristo, para que participaran en la manifestación de la plenitud de Jesús. ¿Recuerda lo que Jesús les dijo a sus discípulos durante la cena en el aposento alto, la noche antes de su muerte? De ese modo, todos sabrán que son mis discípulos, si aman los unos a los otros. Debieron sorprenderse al ver cuán ciertas habían resultado ser esas palabras para ellos. Que Dios los bendiga.